Mi nombre es Ángela, mi tema es la comunicación en la educación a distancia. La educación a distancia constituye una modalidad dirigida a satisfacer las creencias o las crecientes necesidades de aprendizaje del personal docente, su perfeccionamiento de nuestros tiempos. La comunicación educativa, así como las particularidades de la misma en la elaboración de los materiales y entornos de la educación a distancia, esencialmente con la misma introducción de las TIC, constituye uno de los puntos de polémica de la comunidad. La comunidad educativa en el ámbito internacional y nacional, en el presente artículo se ofrecen algunos elementos que deben considerarse para el desarrollo de la misma en esta modalidad de enseñanzas. La comunicación educativa, así como las particularidades de la misma en la elaboración de los materiales y entornos de la educación a distancia, especialmente con las introducciones que la constituyen, uno de los puntos de polémica de la comunidad en el ámbito nacional es porque ellos la analizan de algunas concepciones o conceptos teóricas y metodológicas. Alrededor de esta problemática resultan importantes a la hora de desarrollar esta modalidad educativa. Hasta aquí mi participación. Buenas noches, mi nombre es Mayrovi Toribio y mi tema a explicar es los aspectos y que caracterizan la comunicación en la modalidad de educación a distancia. La modalidad de educación a distancia reúne muchas condiciones necesarias para que el estudiante o alumno tenga la capacidad de aprender a aprender, puesto que en una de sus características fundamentales es el aprendizaje autónomo, quienes se convierten en el centro del proceso educativo y el protagonista de la misma. De ese modo, la comunicación responde a esta realidad y se caracteriza por ser un modelo basado en el proceso de aprendizaje. En el contexto, la función del educador es buscar los medios que permitan que el alumno en el proceso reflexione sobre su propio aprendizaje. El educador no ha de tener limitaciones o proporcionar materiales básicos con informaciones que le permitan al estudiante capacitar e identificar y aprender informaciones sobre lo que quiere, de las informaciones que quiere obtener. En ese mismo proceso, el facilitador viene siendo simplemente como un mediador para darle al estudiante el mejor medio de cómo él pueda llevar su proceso en la universidad. Y entendiendo que esta es una modalidad a distancia, tenemos que buscar medios de cómo nosotros mismos aprender a sobrellevar nuestro aprendizaje y poder
buscar los medios que nos faciliten el aprendizaje en esta modalidad. Hasta aquí mi exposición. Le doy la palabra a Josefina. Buenas noches, mi nombre es Josefina Betances. Vengo a exponer lo que es la diferencia entre la comunicación sincrónica y asincrónica. La comunicación sincrónica se da cuando el intercambio de mensajes sucede en tiempo real. O sea, requiere que las dos partes, tanto el emisor como el receptor, estén presentes en el mismo tiempo y espacio. Mayo, apaga el micrófono. En el mismo tiempo y espacio, ya sea físico o virtual. Ejemplo de llamada sincrónica son las llamadas telefónicas, las reuniones en la oficina, etcétera. La comunicación asincrónica sucede cuando los mensajes se intercambian sin importar el tiempo. Es decir, que no necesitan la atención inmediata del receptor, quien responde cuando pueda o cuando lo desee. Un ejemplo de llamada asincrónica son los correos electrónicos, los foros en línea y los chats. Hasta aquí mi participación. Le doy la palabra a nuestra compañera Brenda. Buenas noches, mi nombre es Brendy Rodríguez. Soy estudiante de Derecho. Hoy vengo a hablar desde la selección de medios didácticos. La selección de medios didácticos es una tarea que implica una planificación previa en la que se deben considerar criterios o variables que permitan que esos medios cumplan con la finalidad de transmitir una enseñanza de calidad. Según Gallego, Alonso y Ordóñez, en 1999, plantean como criterios a considerar para la selección de medios didácticos para la enseñanza a distancia: número 1, objetivos que pretenden conseguir; número 2, el grupo al que se dirige la enseñanza; número 3, los contenidos que van a ser aprendidos; número 4, el docente, sus conocimientos y actitudes frente a los medios; número 5, el contexto físico, ambiental, económico y administrativo. Se puede afirmar que los medios de uso común en la educación a distancia son material impreso, como libros, folletos, guías didácticas, audiovisuales, como televisores, cassette, radios, informáticos, como videoconferencias, foros y correos electrónicos, etcétera. Hasta aquí mi participación. Ahora vamos a hacer una pequeña retroalimentación acerca de lo que entendimos del tema, empezando por nuestra compañera Ángela. Para mí, la importancia de la educación a distancia es muy importante porque desde ese punto tenemos muchas maneras de estudiar sin poder dejar de trabajar, o tenemos mucha manera de interactuar, ensayar, poder estudiar de muchas maneras, buscar diferentes puntos ya a la hora de hacer cualquier tarea, que obligatoriamente no tenemos que ir, no tenemos que ir ya desde la misma universidad y, no, vamos a un trabajo, vamos todos a la universidad, que ahí vamos a coger clase. No, podemos ya coger tanto clase presencial como ya virtual, donde quiera que estemos. Esta fue mi opinión personal.
Para mí, la modalidad a distancia es un medio que nos ayuda para nosotros los que tenemos hijos y los que trabajamos. Es un medio que nos da la oportunidad de seguir adelante y de poder superarnos, y que da la facilidad de que las personas trabajen y puedan tener su familia sin tener que ir hasta allá, hasta la universidad. Y nos da también la oportunidad de nosotros superarnos y que toda la facilidad la tiene como universidad. Hasta aquí mi participación. Bueno, la importancia de la comunicación en la educación a distancia. Puedo decir que la comunicación en esta modalidad de estudio es la base fundamental para que pueda darse un buen aprendizaje. Sin una buena comunicación entre un participante y su facilitador, esto no sería posible. La comunicación es de gran importancia, ya que gracias a esta el trabajo se puede realizar con más eficiencia. Hasta aquí mi participación. Bueno, yo concuerdo con mi compañera Josefina y opino que la comunicación en la educación a distancia es fundamental, ya que rompe con las barreras físicas como geográficas y hace posible que el conocimiento llegue a todos, aquel que tiene deseo de superación, sin importar su situación económica, su ubicación geográfica ni su condición física. Hasta aquí nuestra presentación. Esto es todo por hoy.